En septiembre del 2023, un juez le concedió libertad provisional a Juan Collado, el esposo de la actriz Yadira Carrillo. Aquí lo estuvimos cubriendo esto por meses y meses. Quien siempre me mantuvo firme apoyándolo cuando estaba en la cárcel. Este era el abogado que era el presidente también del abogado Enrique Peña Nieto. Sí, el abogado del presidente Peña Nieto. Bueno, conversamos con ella, señores, sobre la situación de su esposo y también de su regreso a la televisión después de casi 2 décadas. ¿Se imaginan? Veamos. Desde que soltaron a su esposo de la cárcel, no habíamos vuelto a ver a Yadira Carrillo y ayer la vimos entrando a los estudios de Televisa, donde muy pronto comenzará a grabar una nueva telenovela. A diferencia de sus últimas entrevistas frente al reclusorio norte, esta vez la linda actriz no quiso hablar ni una sola palabra acerca de Juan Collado. No hablo del tema, solamente hablo del tema que tenga que ver con mi trabajo. Se los digo desde ahorita para que no hagan preguntas. Cambiando entonces de tema, le preguntamos de este regreso a las telenovelas. Estoy muy feliz por ello. El Güerito Castro me ha hecho favor de invitarme a sus novelas desde que hice Palabra de Mujer, o sea, hace 17 años. Y a partir de entonces me ha ofrecido año con año una telenovela, la que hace. Cada que hace una novela me hace el favor de invitarme. Es cierto que hace 17 años dejó las telenovelas, incluso mucho antes de que a su esposo lo metieran preso. Estoy tranquila. El trabajar para mí va a ser como renacer. Es como el ave fénix, ¿sabes? Lo cierto es que Yadira Carrillo se ve preciosa y parece que los años no han pasado por ella. Qué lindo, muchas gracias. Hago ejercicio. No como azúcares, no como lácteos, no como grasas, solo las buenas, las de las proteínas, por ejemplo, mucho verde, como mucho verde, vegetales, frutas con medida, hago ejercicio, tomo mucha agua, descanso lo más que puedo, pues no tengo adicciones. ¿Qué te diré? ¿Qué más? Oye, leo, hago ejercicio, salgo, veo el verde, el sol, el aire, respiro, hago meditación, etcétera. Bueno, ahí lo tienen, señores. Come verde, no come lácteos, hace ejercicios, lee mucho, descansa. Todo lo mismo que yo. Todo lo que tú haces. Pero no ha sido el mismo resultado. Hoy hice ejercicio, me duele todo el cuerpo. Tampoco. Después me hicieron el pelo, que me quedó muy bien. ¿Qué es lo que te hacen en el pelo a ti? Me tiñen el pelo, Lili. A mí no Raúl se tiñe. A mí no me da pena decirlo. Me tiñen el pelo y me cortan el pelo. Yo apoyo. Yo no tengo pena. Yo apoyo a los hombres que se tiñen. No, Raúl, y yo apoyo eso. Yo no tengo pena de decirlo. ¿Sabe el número de tinte? El número de tinte no sé cuál es. Búscalo y me lo dice. La gente quiere saber. No sé cuál es el tinte. Es que los hombres Pero me quedó bien, miren a ver. No, te queda perfecto. Hombres y mujeres, el tinte se hizo para algo, Raúl, y la gente tiene que teñirse porque si no... No, me hacen el pelo, claro, y aprovecho. De un día para otro, quedarse le con el hacen pelo los blanco. rayitos a mi esposa y a mí el tinte. La parte ¿le quedó tinte en la oreja? Raúl, parece que tiene un poquito de tinte en la oreja, pero no se no te preocupes que no se La nota. barbita, ¿por qué no te la haces la barbita? ¿Cuál? La barbita. Oiga. No, la barba no me la hago, nada más me la corto. Ok. Bueno, soltero y mejor que nunca, señores, el galán de telenovelas, Gabriel Soto, ha empezado con pie firme este 2025. Bueno, conversamos con Gabriel sobre su nuevo proyecto, sobre cómo va su salud y algunos otros temas que hemos hablado de esto últimamente. Vamos a verlo. Muchas mujeres están alborotadas porque ven a Gabriel Soto muy apuesto, interpretando ahora a un vaquero en una nueva telenovela. Es algo curioso porque es un ranchero, pero es un vaquero. Yo crecí en Texas y en Texas se usa mucho este look, ¿no? El look con la tejana, tejana, y bueno, las botas y todo eso. Así que desde hace mucho tiempo quería hacer un personaje así y la verdad es que me siento muy cómodo, me siento muy bien. Me encanta montar, me encantan los caballos. Así que, pues nada. ¿Cómo están las cosas actualmente? Quisimos curiosear y preguntarle si también tiene la nacionalidad norteamericana. No, porque nunca saqué la nacionalidad, tengo residencia como tal.
Viví casi 9 años en McAllen, en la frontera. Entonces, bueno, tengo la residencia, pero no nacionalidad. Ya lo te platico por qué. Gabriel nos confesó que después de todos los problemas de salud que presentó el pasado año, por suerte este 2025 comenzó muy bien en ese sentido. Ya estoy dado de alta, los médicos ya encontraron la fórmula exacta con la cuestión de medicamentos, evidentemente estoy tomando medicamentos para todo lo que tengo. Lo que más les preocupa es el tema de las plaquetas altas, ¿no? Plaquetas altas en la sangre hace que la sangre sea muy densa, muy espesa, y la combinación con la presión alta pues es una combinación muy peligrosa. Por último, quisimos preguntarle por el supuesto amorío que vive su ex Irina Baeva con el ex de Ninel Conde, pero el galán, como buen deportista, supo cómo batearnos la pelota. Yo estoy muy bien ahorita, trabajando en mí, trabajando en recuperarme en muchos sentidos, en mi trabajo, en mis hijas. Y lo único que te puedo decir es, yo no hablo de terceras personas, ya se los dije. Lo único que también reitero es que el año pasado yo no estaba bien. Simplemente no estaba bien, estaba yo muy mal, estaba con una enfermedad encima, estaba pasando por problemas personales de mucho conflicto, muy difíciles para mí, y no estaba yo bien. Ay, que le vaya bien, Raúl. Qué bueno que está bien. Yo sé que eso es lo principal. Que te vaya muy bien.